¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en este programa Pico de Gallo, ahora una entrevista de lujo. Estamos a un año de la administración, esta nueva administración estatal. Estamos con el señor gobernador José Rosas Aispuro Torres. Y bueno, pues sin duda bastante información que tiene que ofrecernos, tiene que decirnos. Es un año de prueba, de balance, es un año muy difícil porque la ciudadanía pues lo califica a los ciudadanos, a los gobernantes de una manera muy severa y a veces muy light. Entonces, en esta ocasión les comento, estamos con el señor gobernador José Rosas Aispuro Torres, un servidor Carlos Garza Limón. Señor gobernador. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar en este importante programa y poder informar y conversar también con los ciudadanos, escuchar sus inquietudes para que podamos buscar cómo mejoramos lo que hemos venido haciendo. Antes quiero comentarles que en encuestas que se han llevado a cabo por la Secretaría de Gobernación y algunas entidades que se dedican justamente, casas encuestadoras, ubican al gobernador del estado ya ahorita en primer lugar de la preferencia ciudadana. Proporcionalmente aquí en nuestra entidad se ubica como el primer gobernador en la preferencia ciudadana. ¿Qué novedades, señor gobernador? Acaba de rendir usted su primer informe, un acto sin duda importante, la ciudadanía lo estaba esperando, y bueno, pues usted lo tienen apapachado, la gente. Mira, yo creo que eso es se convierte en un gran compromiso, o sea, cuando hay una calificación aceptable de la sociedad, lo que debe de hacer es comprometerlo a uno a hacer cada día mejor las cosas para poder corresponder a esa confianza, que además es la obligación que tenemos todos los servidores públicos. Esto no es una cuestión en la que queramos hacer las cosas para congraciarnos con alguien, sino que estamos obligados a hacer las cosas y hacerlas cada día con un mayor profesionalismo, con transparencia, porque ese es el tema que más ha lastimado a la sociedad. Y bueno, yo creo que hoy estamos nosotros viendo que en Durango las cosas empiezan a cambiar, y cuando hablo yo de cambios no me refiero solo a porque haya un gobierno del cambio en Durango, sino porque tenemos que cambiar las cosas que la sociedad ya no acepta, las cosas que a la sociedad no le han dado buenos resultados. Tenemos que modificarlas, tenemos que cambiarlas, y esa es una circunstancia que se vive en cualquier parte del mundo. O sea, no podemos permanecer estáticos, tenemos que estar en esa dinámica que nos llama la globalización en la que vivimos, en la que día con día lo que pasa hoy en Japón, en Francia, en los Estados Unidos, en Inglaterra, nos impacta para bien o para mal. O sea, entonces tenemos que estar cada día en mejores condiciones de atender las demandas ciudadanas. Y bueno, yo creo que una de las cuestiones que ustedes vieron es que por primera vez el Ejecutivo, el gobernador, acude al Congreso no solo a escuchar a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos ahí representados, sino que además de dar un mensaje, de escucharlos, de dar un mensaje, hubo también una serie de preguntas y respuestas. O sea, fue un verdadero debate entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, donde el Ejecutivo está obligado a responder a todos los cuestionamientos que hacen los diputados. ¿Por qué? Porque es la representación del pueblo a través de los diputados, como se expresa, es la forma de comunicarnos con la sociedad a través de ellos. Y bueno, creo que fue una experiencia desde mi punto de vista muy buena. Creo que fue un ejercicio que lo podemos mejorar indudablemente, pero que nadie se había atrevido a ir al Congreso a que lo cuestionaran, a debatir. Y yo quiero decirles que me siento de veras muy satisfecho de haber tenido esa experiencia, y que creo que este precedente nos tiene que llevar a que los siguientes años pues lo vayamos mejorando, en aras de que la sociedad pueda tener más información. Aquí se trata, un informe no es más que un evento de rendición de cuentas, donde la sociedad sepa exactamente qué políticas públicas tenemos,
qué acciones se derivan de esas políticas públicas, o sea, cómo le benefician o también cómo le perjudican a la gente. Entonces, la única manera de retroalimentarnos, de ver cómo debemos mejorar, es escuchar, es ver cómo, por eso la opinión de los diputados, las críticas, bienvenidas las críticas, porque eso nos ayuda a mejorar, nos ayuda a construir mejor las cosas. Así sí, es. quiero comentarles que en esta ocasión, por primera vez en la historia de nuestra entidad, un gobernante se presenta así ante la Cámara de Diputados, donde están todos los diputados de los partidos, y en esa medida se sujeta, queda sujeto incluso a los vaivenes políticos, al golpeteo, al cuestionamiento directo de los diputados, y este es un escenario que efectivamente en nuestra vida democrática, este es un verdadero ejercicio democrático. No se había presentado con anterioridad y bueno, pues esto sienta un precedente importante. Sí, hay que decirlo, no solo en Durango, sino a nivel nacional. En otras entidades, lo más que hacen es que el Ejecutivo ahí se entrega. Entrega el informe y escucha los posicionamientos de los grupos parlamentarios, pero no hay cuestionamientos directos, como fue el caso de Durango. Entonces yo espero que este precedente de Durango pueda servir para que se haga también en otras entidades del país, que nosotros debemos de interesarnos por lo que pasa aquí, pero si otras entidades lo toman, creo que sería bueno. Porque va a ser difícil, ¿eh? Pues mira, pero cuando haces las cosas con transparencia, cuando dices no tengo nada que ocultar, a ver, ¿qué te pueden preguntar que no haya respuesta? A ver, no estamos como seres humanos, todo el mundo estamos expuestos a cometer errores, pero puede haber no una respuesta o una solución a un problema y reconocer que no se ha dado una solución. Eso no debe ser un temor de un servidor público, de un gobernador, decir, no puedes decir que sí a todo. O sea, no puedes nada más ir en un informe a decir solo lo bueno, no, también tienes que decir lo que no ha caminado y en qué momento estás más obligado a poder dar esa información. Pues solo cuando te cuestionan. Si no hay quien te cuestione, pues piensas tú, o sea, solo hablas habla uno para sí mismo, o sea, y no hablas no para los intereses de la propia sociedad. Bien, y en este informe, ¿cuáles fueron las sorpresas para la ciudadanía? ¿Qué informó con mayor énfasis? Mira, primero lo que dije es informé cómo había recibido la administración pública, la parte financiera, administrativa y por ende la parte operativa. Pero la parte financiera pues es fundamental porque de eso depende la posibilidad de que puedas tener los recursos para llevar a cabo las políticas públicas que se tienen que aplicar. Y en esta parte yo fui muy claro, dije cuál es la deuda que habíamos recibido. Dije, la deuda es de 14,900 millones de pesos, de la cual 6,342 millones es de deuda bancaria. O sea, ¿qué quiere decir? Que el resto de la deuda no necesariamente es con instituciones bancarias. Sí tenemos 500 millones de pesos más con Banobras, pero esa es una deuda que no se puede modificar porque en los términos en que se contrató, así se tiene que seguir pagando. Entonces es un esquema que le llaman bono cero, donde no puedes ya modificarla. Entonces esa es la deuda, podríamos decir que la deuda del Estado bancaria es cercana a los 7,000 millones de pesos, de los cuales esos 500 de Banobras no los podemos ya mover. Por eso solo entró a la renegociación los 6,342 millones que era la deuda que se tenía con otras instituciones financieras, excepto la de Banobras. Y un ahorro importante, casi 1,000 millones en la renegociación, ¿no? Iniciamos un proceso con el apoyo del Congreso de la renegociación de la deuda y eso nos llevó primero a que fuera un esquema totalmente transparente. De acuerdo a la nueva ley de disciplina financiera, el Estado que lleva a cabo una licitación con la transparencia que se hizo en Durango, o sea, somos el primer estado, porque es de los primeros estados que estamos renegociando la deuda después de que ahora se tiene la obligación de informarle, de
Todo lo que contrates lo tienes que informar a Hacienda. Antes no necesariamente estabas obligado a ello. Hoy, aunque sea una deuda de corto plazo, la tienes también que notificar. Y la forma en la que se llevó a cabo la licitación permitió que participaran 11 instituciones financieras y fue una subasta inversa donde de manera electrónica iba apareciendo la propuesta que hacía cada uno de los bancos, y ahora sí que el que hacía la mejor propuesta pues es el que se llevaba la parte de la deuda. Fueron 3 bancos los que ganaron la licitación de esta deuda, y aquí tuvimos un ahorro de cerca de 20 puntos de la tasa de interés, y eso es lo que nos está permitiendo que tengamos un ahorro en el flujo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener más flujo de dinero en los siguientes años. Estamos hablando de que en los 5 años que siguen serían aproximadamente 670 millones de pesos, y los otros 300 serían en los 3 primeros años de la siguiente administración estatal. Bien, eso es en materia económica. En abatimiento a la pobreza. Mira, Durango, bueno, pues hay un rezago también importante. Durango es uno de los estados que más rezago en materia de pobreza, podríamos decir, de alta y muy alta marginación. ¿Y cuál es la pobreza, la mayor pobreza que tenemos? La alimentaria. Hay pobreza también en materia educativa, donde los que no tienen acceso a la educación, la pobreza también en materia de salud, donde la gente no tiene la posibilidad de ser atendida. Entonces, pero la que más nos lastima, la que más nos preocupa, pues es la pobreza alimentaria. Y de acuerdo a los últimos datos de Coneval, Durango es de los estados que más avanzó en el combate a esa pobreza extrema. Eso no quiere decir que hayamos resuelto el problema en Durango sigue siendo grave en materia de pobreza, de rezago, pero sí fuimos de los estados que más pudimos avanzar. Y los resultados de la encuesta del Coneval a nosotros nos deben de servir para ver dónde avanzamos, para que podamos seguir fortaleciendo esas acciones, pero también para ver dónde no hemos podido tener esos resultados. O sea, qué políticas públicas no han dado los resultados que la gente esperaba. Y en esta parte, hay que decirlo, para que haya un pleno combate a la pobreza, tiene que haber esa coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. O sea, es lo que hace el gobierno federal, el estatal y los municipales. No es un mérito solo del gobierno estatal, es un mérito de los 3 órdenes de gobierno, y aquí lo que tenemos que hacer es ver cómo nos coordinamos día con día. Por eso, en los recursos que le corresponden al gobierno del estado, del Fondo de Infraestructura Social Estatal, ¿qué hicimos nosotros? Ese dinero se lo dimos a los municipios, o sea, firmamos convenios con ellos para que ese recurso que va destinado a combatir la pobreza, desde pobreza alimentaria hasta todos los temas que tienen que ver con infraestructura hidráulica, eléctrica, caminera, o sea, que es parte de lo que se mide para ver si una persona tiene acceso de veras a mejores niveles o condiciones de vida. Eso es lo que te lleva a ver que una persona ha salido de esa alta marginación o muy alta. Entonces, ese dinero nosotros se lo dimos a los municipios para que, sumado a los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se puedan ampliar las acciones en este sentido. O sea, que no se dispersen los recursos, sino que si nos falta atender el problema de electrificación en un municipio, pues que el municipio pueda dar un avance mayor con los recursos que el gobierno del estado le está aportando. Es por primera vez los recursos estatales se van 100% a los municipios para poder avanzar en este esquema, y sobre todo hoy tenemos que tener una política de inclusión. Cuando hablamos de una política de inclusión... Por cierto, señor gobernador, igual es una medida que por primera vez se lleva a cabo en la historia de Durango, entregar estos recursos a los municipios. Así es, indudablemente. Incluso muchos municipios en problemas porque no van a saber cómo
manejar, administrar este recurso? Mira, lo que pasa es que tienen que presentar proyectos, como en todos, ahora ya no se puede ejercer un solo recurso si no hay un proyecto. O sea, los proyectos son la base para poder justificar un gasto. Por eso a veces los ayuntamientos, cuando termina una administración municipal, muchos presidentes se quedan con problemas porque no sustentaron a veces los proyectos. O sea, no es que el dinero se lo hayan echado a la bolsa a ellos, sino que más bien el problema está en que al no justificar plenamente un proyecto, entonces ahí es donde vienen las observaciones de la entidad estatal o de la entidad de la Federación de Fiscalización, y es donde los presidentes municipales, muchos de ellos, terminan y lamentablemente después tienen que estar solventando la información que les pide estas entidades de fiscalización por no tener un equipo a veces lo suficientemente profesional para eso. Por eso es bien importante, y lo saben los presidentes municipales, les hemos dicho en qué les ayudamos a elaborar los proyectos para que no tengamos ninguna observación, sino después pues andas en problemas innecesarios, porque no es que el dinero alguien haya hecho mal uso de él, sino más bien que no se gastó tal y como señalan las reglas de operación de cada uno de los programas. La normativa correspondiente. Exactamente, sí, exactamente. En esta misma circunstancia se encuentra, si no mal recuerdo, el ramo 33, ¿no? Es que son recursos del ramo 33 precisamente. También. Estos son, o sea, el Fondo de Infraestructura Social estatal y municipal son recursos vienen encuadrados en el llamado ramo 33. Hay un fondo que viene etiquetado al Estado y otro fondo que viene para los municipios. Entonces, el del Estado, nosotros se lo cedimos, o sea, bajo convenios, a los municipios para que realizaran precisamente obras de esta naturaleza. Pues sí, una situación inédita también, porque históricamente ustedes recordarán de que quien ejerce estos recursos generales históricamente es el Estado, en acuerdo con los municipios, pero este tipo de medidas no se había tomado. En materia de seguridad, señor gobernador. Mira, el tema de la seguridad creo que es uno de los retos más importantes y el compromiso, yo diría, el mayor que tiene un gobierno, porque si no garantizamos la seguridad, el resto de las actividades no se pueden llevar a cabo con esa normalidad que se requieren, empezando por la inversión. O sea, nadie invierte cuando ve que no hay garantías de seguridad personal, de seguridad patrimonial. Y en esa parte, decirles que a mí me queda claro que nos falta todavía mucho por hacer en materia de seguridad, y ahí nunca puede uno pensar que ya hicimos de una vez y para siempre todo. Siempre, todos los días, hoy surgen o hay nuevos retos. Aunque digamos, hoy estamos muy bien, no sabes qué te depare el día siguiente. Entonces tienes que estar preparado para, en la medida que la sociedad participa, en esa medida es como se puede también ir resolviendo los problemas de inseguridad. Y en Durango me queda claro que hay que seguir invirtiendo mucho todavía en las corporaciones policíacas, no solo, primero, en tener más elementos, tanto estatales como municipales. O sea, no tenemos el número de elementos de seguridad de policías que de acuerdo a la población que tenemos se requeriría. Estamos haciendo un esfuerzo en ello, que donde los policías cada día tengan más capacitación, pero también que los apoyemos como seres humanos. Requieren también de tener mayores respaldos en cuanto a la seguridad social, que tengan derecho a la vivienda, derecho a poder contar con becas para que sus hijos, si alguno de ellos falta, que sepan que sus hijos pueden terminar una carrera profesional. O sea, creo que como seres humanos tenemos que apoyarlos más para que ellos puedan también rendir y aportarle más a la sociedad. No desconozcamos que son seres humanos igual que los demás, que si ellos
no tienen su problema más elemental resuelto en su familia, difícilmente te van a poder aportarle a resolver problemas al resto de la sociedad. Entonces, estamos trabajando en esa materia. Obviamente, tener acceso a nuevas tecnologías. O en Durango tenemos el C5, pero el C5 fue una inversión muy fuerte que se hizo. No nos está dando necesariamente el beneficio que debiera. Hoy estamos haciendo un estudio para ver cómo se adquieren más cámaras, o sea, el número de cámaras que se tienen son muy pocas y solo tenemos el C5 en Durango. En la Laguna tenemos un C4 que está obsoleto. Ahí estamos hoy trabajando para que el próximo año podamos hacer una inversión muy considerable entre el gobierno federal y el gobierno del estado para poder, ya sea transformar, o sea, modernizar el C4 o un C5, que no hay mucha diferencia entre un C4 y un C5, casi todo es cuestión de siglas, o sea, por eso ya ahorita hay quienes hablan del C6, o sea, es en función del número de Cs, sí, claro, de elementos que se le vaya agregando. Que se le van agregando, es como se habla de esas circunstancias. Bien, vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento. No se olviden, estamos con el señor gobernador del estado, José Rosa Saizpuro, que a un año de su administración estatal, pues nos hace una exposición de los adelantos y también en un acto de, pues como fue en el Congreso del Estado, reconociendo errores que se hayan o no cometidos. Está en una actitud, lo ha observado a través de todo este año, de absoluta apertura. Regresamos en un momento. Continuamos con el programa Pico de Gallo. Les recuerdo, estamos con el señor gobernador José Rosa Saizpuro, quien nos está exponiendo un panorama de este primer año de gobierno. Señor gobernador, en el segmento anterior usted estaba exponiendo todo lo relativo a seguridad. Sí. Le pregunto, ¿ha incrementado algunas cifras ahí de inseguridad que se hayan estado registrando, secuestros, homicidios? No, traemos en materia de homicidios, hemos disminuido. Traemos ahorita 5% menos que el año pasado, o sea, comparado exactamente con el mismo lapso de tiempo, que eso no es para vanagloriarnos ni mucho menos. Lo que quiero decir es que en esa parte Durango, afortunadamente, o sea, no hemos subido, hemos disminuido ligeramente, sí traemos un 5% menos, pero eso no quiere decir que el problema lo hayamos resuelto. O sea, ahí está el problema. En materia de secuestros, mira, ¿qué ha pasado? Se han denunciado más secuestros, pero resulta que afortunadamente, y qué bueno que así sea, no han sido necesariamente secuestros, o sea, han sido temas como en el caso de Durango, donde dijeron, oiga, 3 muchachas se extraviaron, pues se encontraron, afortunadamente estaban en Mazatlán. En el caso de La Laguna, una muchacha que se denunció que se había extraviado en Lerdo, la encontraron en Ciudad Juárez, se había ido con un familiar allá. Entonces, se aparece como denuncia de secuestro, pero en los hechos, o sea, no han sido necesariamente secuestros. Entonces, por eso aparece lo que el Sistema Nacional de Seguridad registra es el número de denuncias que se presentan. Y en este caso, como sí ha habido más denuncias, pareciera que el secuestro se ha aumentado, pero al contrario, o sea, afortunadamente no ha habido un solo secuestro de los que estábamos que en el pasado acostumbrados a ver en el pasado, pero eso no quiere decir que no haya que poner la atención, por eso abrimos en la Laguna un centro para antisecuestro, donde se tiene todo el equipo para poder monitorear, y gracias a ese centro estamos teniendo la oportunidad de atender no solo a La Laguna, sino también el resto del estado. Y este centro lo tenemos entre los gobiernos de Coahuila y de Durango. O sea, es un convenio donde ellos pagan la mitad y los otros 50 lo absorbe el gobierno de Durango, y eso nos ha permitido que se atienda no solo a La Laguna, tanto de Coahuila como de Durango, sino también al resto del estado cuando así ha sido necesario. Entonces, es un tema que el tema de robos en casa habitación se ha aumentado. Reconozco que hay más robos en casa habitación, pero también esta parte, aquí tenemos que hacer un esfuerzo enorme con nuestros alcaldes, con todos los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque ese tipo de acciones
están más en el ámbito de la policía preventiva de los municipios. O sea, esa es la labor que deben de ellos de llevar a cabo, pero es un tema que de ninguna manera yo voy a echar culpas a ningún orden de gobierno. Si hay ese problema ahí, yo lo asumo también como un problema del gobernador o del gobierno del estado. Por eso estamos trabajando de manera conjunta con los ayuntamientos para ver en qué les ayudamos, cómo sumamos esfuerzos para que podamos bajar ese tipo de delitos que están dándose, incrementándose, no solo en Durango, no solo en el estado, sino lamentablemente es un tema nacional, pero que hay que reconocer que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para poder bajar ese tipo de delitos. De índice delictivo. Así es. Gómez Palacio, en la región de La Laguna. La alcaldesa de Gómez Palacio, perdón, ha hecho buenas expresiones de su administración. Sí. Incluso señala de que, bueno, pues nadie como usted en la historia le ha apoyado a La Laguna. Obviamente, pues ella tiene todo el antecedente de su mismo papá y todo, que es el primer gobernador que va y cumple, y no se dice gobernador de La Laguna. ¿Cómo está la relación allá? Mira, yo tengo una relación no solo institucional, sino personal con los 39 alcaldes, o sea, con las alcaldesas, con los alcaldes. Indudablemente, pues que hay lugares donde hay condiciones para trabajar de manera más coordinada, y cuando hay a mayor coordinación entre los órdenes de gobierno, quien gana es la sociedad. O sea, lo peor que nos puede pasar como gobiernos es que cada quien trabaje por su lado, porque entonces quien paga las consecuencias es la sociedad. Por eso ustedes han visto que yo tengo una relación permanente, o sea, en lo institucional, con el gobierno del presidente Peña, porque solo de esa manera es como podemos lograr que Durango pueda tener más apoyos. Si nosotros nos dedicamos a la confrontación con un orden de gobierno que solo porque no se ha emanado del mismo partido, pues lamentablemente los ciudadanos son los que pagan esas consecuencias. Por eso ustedes han visto, y así lo seguiré haciendo, seguiré manteniendo una relación de diálogo, de respeto, de coordinación con el gobierno federal, y así también es el mismo mensaje que les mando a los presidentes, a las presidentas y presidentes municipales. Y en el caso de La Laguna, debo reconocer que hay una muy buena relación con la presidenta Leticia Herrera, con la presidenta María Luisa González Achem, que es una zona conurbada, que finalmente los problemas de allá, pues si bien es cierto, Gómez es una ciudad mayor en habitantes que Lerdo. Lerdo es la tercera población del estado, y también tiene su propia problemática, y es una zona conurbada en la que muchas cosas tenemos que verlas de manera conjunta con los alcaldes de esa zona. Usted fue presidente municipal del municipio de la capital. Sí. ¿Cuáles fueron sus necesidades más apremiantes que ha tomado la experiencia para ahora tratar de que no pasen por esas circunstancias los presidentes municipales? Mira, los ayuntamientos siempre hay una limitación en recursos financieros, que la demanda que tienes como ayuntamiento es enorme, porque es el gobierno, es la primera instancia a la cual acuden los ciudadanos. Entonces, al gobierno municipal le llegan las demandas que ya sean de su competencia o no. Finalmente la gente no sabe si eso le corresponde al gobierno municipal, estatal o federal. La gente dice, a ver, tu gobierno, que eres el municipio, es al que tengo más posibilidades de ver, y a él es el que le plantean los problemas que haya. Entonces tú tienes que tener, por eso la coordinación
con el gobierno estatal es fundamental, porque en esa medida pues hay la posibilidad de decir, oye, a ver, gobernador, me plantearon esto en los habitantes, yo no tengo los recursos para hacerlo, pero ¿cómo le hacemos para buscarle una solución? Y si el gobernador ve que ese tema no está no le compete al Estado, le compete a la Federación, entonces el gobernador tiene que buscar a esa instancia para encontrarle una solución. Por eso la importancia de la coordinación, porque eso permite que los problemas, no importa del orden de gobierno al que le corresponda resolverlos, siempre cuando haya esa coordinación se encontrará esa salida a un problema que se presenta. Bajo la idea que usted está comentando, señor gobernador, la relación que existe en la actualidad con el doctor Enríquez, presidente del municipio de la capital, bueno, pues es la percepción ciudadana de que no hay buena relación, de que ha habido encuentros y ha habido situaciones difíciles. ¿Cuál es su...? Yo creo que es una percepción que no corresponde a la realidad. El gobernador ha estado totalmente abierto para escuchar al alcalde, para escuchar sus inquietudes. Yo respeto la agenda que trae cada quien, o sea, en esa parte sí soy muy respetuoso con los alcaldes, o sea, no les exijo nada, porque creo que cada orden de gobierno tiene sus propias responsabilidades, pero creo que de mi parte hay toda la voluntad de apoyar al alcalde, de apoyar a todo el ayuntamiento que él encabeza y por ende de apoyar a los ciudadanos de Durango. Mi compromiso con Durango siempre estará, o sea, jamás voy a dejar sola a nuestra ciudad capital, como tampoco debo de abandonar al resto de los municipios del estado, pero claro que en la capital aquí están la sede de los poderes y hay un compromiso muy fuerte con la gente de Durango. Además los conozco muy bien, yo fui alcalde de esta ciudad y creo que siempre tendrán la solidaridad, el apoyo del gobernador. El gobernador tiene las puertas abiertas para escuchar a cualquier ciudadano y desde luego para darle seguimiento a las inquietudes que traiga nuestro amigo el alcalde José Ramón. Creo que la percepción, lo que se dice, es una percepción que no corresponde a la realidad. El gobernador está siempre dispuesto a apoyarlo, porque además iniciamos en un proyecto de manera conjunta, la sociedad nos dio su apoyo en un proyecto que presentamos y claro que de mi parte hay toda la disposición para que trabajemos en esa coordinación y que esa coordinación se traduzca en mejores resultados para los ciudadanos. Dos fiestas en nuestra entidad, en la ciudad capital, casi una detrás de la otra. ¿Fue bueno o fue malo? Mira, yo dije que bienvenidos todos los festejos a nuestra ciudad. Qué bueno que haya opciones para que la gente pueda tener más espacios de diversión y eso. Y bueno, yo lo que puedo decirles es que la Feria Nacional de Durango 2017 fue una feria exitosa, porque así lo percibí, así lo sentí con la gente que acudió, con el número de personas que acudieron y que por primera vez se rifa un automóvil diario y eso generó también mucho más confianza de la sociedad. Quiero decirles que en esta feria tuvimos utilidades y que el objetivo de la feria no es que haya grandes utilidades para el gobierno, no, la utilidad mayor es que la gente tenga ese espacio de diversión, de recreación y con los recursos producto de los ingresos que pagaron cada una de las personas que entraron a la feria, donde debo decir que ahora bajamos de 25 a 15 pesos, o sea, bajó el costo y aún con eso pudimos hacer cosas que en otros tiempos no se hacían. Por ejemplo, los vehículos esos no los pagó el gobierno del estado, esos vehículos salieron de los recursos que la feria fue captando, o sea, de los ingresos, o sea, todo fue autofinanciable, o sea, nada, nunca nosotros, ningún artista de los que vinieron los pagó el gobierno, sino que ese recurso todo fue producto de lo que se recaudó en la feria. Señor gobernador, una situación muy difícil por el actuar de Trump en relación
a la medida que tomó recientemente, inicios de esta semana, con el DACA, una medida pues que se ubica dentro de todo el marco de venganza y de rechazo que tiene para con los mexicanos al haber cancelado este recurso de apoyo con los mexicanos, los Dreamers, estudiando en Estados Unidos o bien trabajando, que se fueron a vivir allá desde jóvenes. Una situación ahí difícil. Dentro de estos Dreamers están sin duda gente de Durango. Sí. ¿Y qué va a hacer usted para apoyar a esta gente? ¿Qué está haciendo el gobierno del estado? Mira, ahora que conocimos esa noticia, le he pedido a la directora de Asuntos Internacionales para que en coordinación con los consulados de México en los Estados Unidos, en coordinación con las casas que tenemos tanto en Chicago como en Los Ángeles, podamos obtener la información real de cuántos jóvenes de Durango están en esas circunstancias en los Estados Unidos, para que podamos ver también, de acuerdo al perfil de ellos, cómo los vamos a poder apoyar si regresan a Durango. Y esta misma semana me reuní con el presidente del Instituto Nacional de los Emprendedores, del INADEM, para que podamos ir construyendo un programa para generar un financiamiento a esos jóvenes que quieran que regresen y que tengan una vocación como emprendedores, ver qué es lo que ellos pueden hacer, ver también a los jóvenes que vienen de allá. La mayoría no hablan ni siquiera español, O sea, hablan muy bien el inglés, obviamente, porque esa es su lengua con la que se han desarrollado. Entonces, muchos de esos jóvenes también hay que aprovecharlos para que puedan ser maestros en las escuelas que tenemos de idiomas, en las escuelas, por ejemplo, las tecnológicas. Durango tiene 2 universidades tecnológicas que son bilingües. Entonces creo que hoy el inglés es un tema importantísimo. Yo me he comprometido a que busquemos un esquema de financiamiento a través de becas que puedan ser en línea, con una acción que permita que los jóvenes, de manera paralela a la carrera que estén cursando, puedan llevar un curso de inglés que les permita fortalecer los conocimientos que ya traen, porque un joven en nivel superior tiene que tener ya ciertos conocimientos de inglés, pero a lo mejor no lo habla a la perfección, no lo escribe a la perfección, y este programa que queremos abrir, que sería un programa en línea, permitiría que se fortaleciera los conocimientos que tienen ya del idioma inglés de todos los jóvenes de las instituciones de educación superior. Estamos viendo cómo implementar ese programa para que sea una especie de beca, para que ningún joven se quede sin la posibilidad de fortalecer el inglés, además del que lleve de manera ordinaria ya en la carrera que él esté estudiando, y en muchas de ellas pues llevan algunas materias, sobre todo las bilingües, esas están obligados a que se hable español y inglés. Bien, de estos 800,000 aproximadamente jóvenes que están en esta situación, ¿cuántos son de Durango? ¿Tiene ya alguna aproximación? Eso es lo que pedimos, es que nos sacaran precisamente la relación de cuántos jóvenes corresponden a Durango. O sea, no hay quien tenga el dato así preciso ahorita, por eso le pedí a la directora de Asuntos Internacionales para que en coordinación con los consulados podamos sacar la relación de cuántos jóvenes tienen su origen o son de origen duranguense, y de esa manera poder ofrecerles también una opción, como lo hicimos ya con los migrantes, donde hoy los empresarios que le dan un empleo a un migrante que regresa a Durango tienen incentivos. ¿Qué incentivos? Entre otros, no pagan el impuesto sobre la nómina, por dar un ejemplo. Entonces, y el próximo lunes tenemos una reunión de la CONAGO con el secretario de Economía para ver precisamente cómo vamos a poner sobre la mesa las preocupaciones que tengan los empresarios de diversas ramas, desde agropecuarios, industriales,
que los puedan ser afectados con las nuevas medidas, o sea, si se modifica el TLC, cómo podría afectar a Durango. O sea, necesitamos saber primero qué exportamos, cuántas empresas exportan, qué importamos, porque solo de esa manera vamos a ver el grado de afectación que pudiésemos tener y en qué ramos, en qué giros de la economía es donde estaría eso. Entonces el lunes tenemos una reunión precisamente con el secretario de Economía del Gobierno Federal para que se nos incluya a los gobernadores en la discusión, o sea, que se tenga en las pláticas, que hoy, en la representación que tiene México ante los gobiernos de los Estados Unidos, de Canadá, para que las inquietudes que tengamos en cada entidad puedan ser tomadas en cuenta. Ahorita no hay todavía ninguna definición en torno al TLC, a lo mejor no hemos avanzado como se quisiera, pero hay que decirlo, tampoco hay una negativa, o no podemos decir, es que el TLC se va a cancelar, o es que van a disminuir los beneficios que se tenían en el mismo. No, ahorita son pláticas que se han puesto sobre la mesa, solo los temas, no hay todavía una respuesta concreta, o sea, no hay una discusión que haya llevado ya a una definición en cada uno de los temas. Entonces creo que estamos en muy buen momento para que los gobiernos estatales, los gobernadores, podamos estar más inmersos en ese tema para poder representar mejor los intereses de todos los sectores productivos de la entidad que uno representa. Señor gobernador, usted hizo una propuesta en la CONAGO para que los gobernadores también se pudiesen integrar a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Sí. Situación muy importante bajo el mismo criterio que está planteando ahorita. Sí, ¿qué respuesta hubo? No, a ver, el lunes, por eso tenemos esta reunión del lunes con el secretario de Economía, es precisamente para que, es de todos los gobernadores con el secretario de Economía, para que se nos incluya ya en Tratado de Libre Comercio. O sea, en la discusión, o sea, que nosotros claro, no seamos ajenos, no estemos ajenos a esa discusión, o sea, que se nos diga, a ver, oye, hoy se va a tratar el ramo automotriz, a ver, ¿qué estados tienen interés en el ramo automotriz? O sea, ¿cómo nos puede afectar si hay una modificación a ese rubro? Y así, a ver, a los exportadores, por ejemplo, en la parte de granos, a ver, o importadores o exportadores, porque aquí hay que ver qué importamos y también qué es lo que exportamos. A ver, en el tema de la madera, ¿cómo nos va a afectar si es que haya una modificación? ¿Cuánta madera importamos y cuánta exportamos? Fundamental, sin duda fundamental para incorporarse al Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, para Durango es fundamental. Imagínate ahorita que nosotros logramos subir al tercer estatus ganadero, donde tenemos mayor facilidad para exportar, y resulta que si se modifican las reglas, pues entonces todo el esfuerzo que hicimos de los productores y el propio gobierno para poder cumplir una serie de requisitos para que podamos exportar con mayor libertad hacia los Estados Unidos, si esa situación se modifica, pues afectaríamos a los propios ganaderos. Entonces, por eso necesitamos los gobernadores estar presentes en todos esos temas, y que no solo nos demos cuenta cuando ya los temas se hayan discutido y agotado, y que no tengamos nosotros la oportunidad de alzar la voz. De tener voz y voto como interesados directos. Al menos voz, si no voto, sí, al menos voz. Sí, voz. Así claro. Es. Señor gobernador, como última pregunta, el día de ayer en la madrugada se registró un sismo, un temblor muy fuerte en la Ciudad de México, 8.4. Afortunadamente el epicentro no fue en la ciudad capital, fue incluso por Chiapas y dentro del mar. ¿Hay gente de Durango que ustedes ya le hayan reportado que se encuentra en situación difícil o que pues haya fallecido dentro de estos pocos que fallecieron? No, afortunadamente en la Ciudad de México no ha habido ninguna desgracia de pérdida de vidas, o sea, fue solo, pues sí generó mucho pánico, algunos daños materiales, pero afortunadamente no hubo ninguna pérdida de vida en el caso de la Ciudad de México. Lamentablemente en estados como Oaxaca, sí hay, hace rato nos reportaban, porque hay una interacción entre todas las áreas, por ejemplo, las presidentas de los DIF de cada entidad, los gobernadores, tenemos un chat
donde si pasa algo en un estado, inmediatamente pues decimos, a ver, está pasando esto en nuestro estado, ¿cómo nos ayudan? Entonces ahí veíamos que hasta hace rato había 20 personas que habían fallecido en el caso de Oaxaca por la intensidad de las lluvias, pero también aunado a los efectos que tuvo el sismo tanto en Oaxaca como en Chiapas. Pues qué bueno, ¿no? Que no haya gente de Durango hasta ahorita reportada. Hasta ahorita no tenemos más que sí gente que pues sufrió un momento difícil, pasó una crisis de ayer por la noche cuando sucedió esto, pero afortunadamente no hay ninguna pérdida. Usted tiene 2 hijos en México. Exactamente, ahí estaban mis hijos. ¿Cómo estuvieron? Pues también nos hablaron. Se chiviaron. Sí, como no, pues nos hablaron inmediatamente, pero afortunadamente no pasó del susto. Del susto. Así es. Excelente. Exactamente. Señor gobernador, pues se nos terminó el tiempo. ¿Algo más que desea agregar? No, agradecerte nada más esta oportunidad y bueno, sé que hay muchos temas que se nos quedan en el tintero, o sea, el tema del campo, cómo vemos las cosas ahorita, hemos apoyado a los productores, pero sabemos que hoy el exceso de agua puede ser un problema y bueno, hay que estar preparados porque este fin de semana, de acuerdo a la información que tenemos, es que seguirá lloviendo de aquí al lunes, martes de la próxima semana. Todo dependerá del curso que tomen los 2 ciclones que están ahorita en curso, que es el Irma y el José, que son los dos que Katia es el que ya está ahorita y los otros 2 vienen. Entonces el fin de semana se prevé que llegue el ciclón Irma a la parte de Estados Unidos, al estado de Florida, y parte de eso también tendrá fuertes lluvias, sobre todo en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, y esas lluvias nos van a llegar también a nosotros. Al menos eso es lo que se tiene pronosticado. Incluso se rumora de un tsunami. Sí, están después eso es lo que se comenta, aunque se ha dicho que se ha ido desvaneciendo la fuerza de ese posible tsunami, pero sí se ha comentado de él. Hasta hace rato la información que teníamos es que afortunadamente ha ido bajando la posibilidad, pero no sigue todavía presente ese riesgo. Bien, pues mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, donde se nos sigue a través de la tremenda de Santiago, a todos los sistemas de Cosmocable. Les mandamos un saludo y que nos agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Pico de Gallo con el señor gobernador José Rosas Aispuro. Muchas gracias, al contrario, pues, un saludo a la gente que nos escucha en toda la región de Santiago Papasquiaro, de toda la región del noroeste y de muchos municipios de nuestro estado. Los saludo como siempre con el ánimo de decirles que vamos a seguir trabajando. Hoy terminamos el primer año de gobierno, pero nos quedan 5 años donde tenemos que cada día ir fortaleciendo las acciones. El primer año nos permitió saber cómo está la situación financiera, la situación administrativa del Estado, y eso nos permitirá que en los siguientes años podamos ir dando ya mayores resultados. Y yo debo decirles que a pesar de las circunstancias económico-financieras difíciles que vive el país, Durango ha tenido una inversión superior en infraestructura a los 8,000 millones de pesos, que es una cantidad nada despreciable. Entre ellos están 1,000 millones de pesos que se están invirtiendo en el tramo de la carretera de Durango al Salto, del kilómetro 0 al 92. Yo hoy precisamente platiqué con el secretario de Comunicaciones y Transportes para manifestarle la preocupación que hay en otros tramos que no están contemplados que se vayan a rehabilitar con estos 1,000 millones de pesos, y que eso nos preocupa, como es ahorita un puente que está antes del Baluarte. No, el Baluarte no tiene nada que ver, o sea, el Baluarte está en perfectas condiciones, pero antes de eso hay una parte donde hay el riesgo, se cerró la carretera porque hay el riesgo de que ese talud se pueda venir abajo. Entonces le decía al secretario, necesitamos hacer una revisión integral y ver las fallas que haya, no solo esperar a que venga la temporada de lluvias. Y me dijo, a ver, tienes toda la razón,
necesitamos invertir, hacer una reconstrucción prácticamente de los tramos donde ha habido ya manifestación de daños muy palpables. Entonces yo tengo confianza de que no solo se van a invertir estos 1,000 millones de pesos, sino que podamos tener un apoyo adicional para continuar con pues yo diría que no solo rehabilitación, es reconstrucción, porque esto que están haciendo aquí en los primeros 92 kilómetros casi están reconstruyendo nuevamente la carretera. ¿En cuánto tiempo estima usted de que se pueda ya transitar sin ningún peligro? Pasado mañana se abre la carretera. Ya se abre solo va a quedar solo en circulación un carril, porque el otro se tiene que cerrar precisamente para terminar la reconstrucción de esa parte y que ese riesgo que hay hoy de que se venga el talud y afecte al puente, pues lo podamos resolver, y por eso estará cerrado todavía, un carril, cuando menos 2-3 meses más va a estar cerrado una parte de la carretera, solo va a estar abierto un cuerpo, un carril, y el otro cuerpo estará cerrado hasta mínimo 2-3 meses más, que será el tiempo que se lleve en la reconstrucción de ese tramo. Bien, pues le agradecemos a usted, público radioescucha, televidente, que nos haya acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. Les recuerdo que aproximadamente en una media hora, les señalo que en una media hora ya podrán ustedes volver a recrear esta edición de Pico de Gallo, entrando a YouTube y digitando Pico de Gallo. Que tengan muy buen día, señor gobernador. Buen día, muchísimas gracias, al contrario, gracias, buen día.